Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Acosta, sean bienvenidos a un nuevo programa de Cantemos al Amor de los Amores. En esta hermosa tarde de sábado, aquí en la ciudad de Concepción, en la provincia de Tucumán, desde Radio Morenita del Valle 104.5. Estamos aquí junto con la profe Rosana Carrizo, que nos está acompañando nuevamente este sábado, y estamos acá felices de poder compartir con ustedes este programa destinado a conocer la riqueza de la música litúrgica y ser un instrumento de apoyo para quienes ofrecen este servicio en los coros parroquiales. Les recuerdo que este programa se emite por Radio Morenita del Valle en FM 104.5 de la ciudad de Concepción, en Tucumán, y pueden contactarse con nosotros vía WhatsApp al 3865 393454, por redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, buscándonos como @Radio Morenita del Valle, y por nuestra página web morenitadelvalle.argentinestream.com. También pueden descargar la aplicación de la radio en el Play Store buscando como Radio Morenita del Valle, y este programa también sale en dúplex por YouTube y también a través de Radio Catedral San Nicolás de Bari en la provincia de La Rioja, cuyo director es el señor Roberto Carlos Choque, a quienes saludamos también en esta tarde desde Tucumán, a nuestros hermanos que se encuentran allí en La Rioja y que, como ellos ya deben estar en clima festivo prácticamente, porque se vienen las fiestas de invierno de San Nicolás de Bari, las primeras fiestas, digamos, que históricamente surgen. Entonces también deben estar ya preparando gozosamente esta fiesta. San Nicolás tiene de los pocos santos que conozco acá en nuestro país que tiene tantas fiestas. Tiene una fiesta en julio y tiene dos fiestas en diciembre. Tenemos en diciembre, que es la fiesta litúrgica, que es el día 6 de diciembre, y el 31 de diciembre, bueno, también es famoso por el famoso Tincunaco. El Tincunaco. Bueno, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Hola Sebis, hola querida audiencia de Radio Morenita del Valle. Feliz de poder estar nuevamente otro sábado con ustedes y dispuestos a aprender, seguir aprendiendo sobre música litúrgica, que si bien vos me decís, profe, yo siento que el profe sos vos acá, porque aprendo con vos. Sí, acá vamos a seguir nosotros aprendiendo, porque cuando uno procura enseñar también aprende, ¿no? Y como decía alguien dijo, nadie sabe tanto que no pueda aprender algo nuevo, y nadie sabe tampoco que no puede enseñar algo a alguien. También eso es una virtud, digamos, que el Señor nos da, de poder ir conociéndolo un poco más, conociendo también cómo amar también al Señor a través de este ministerio. Como siempre recordamos la frase de San Agustín, cantar es propio del que ama. Y entonces nosotros, inspirados por este amor, buscamos el formarnos, porque también es un acto de amor en este sentido, saber por qué cantamos, para quién cantamos. Entonces es poner el eje donde corresponde, poner el eje en el Señor, y que Él sabe sacar la mejor música, aunque seamos instrumentos insuficientes, como decía el Papa Benedicto XVI allá en ese 19 de abril del 2005, cuando salía él a saludar al pueblo recién elegido Papa. Él decía, me confío en el Señor, que sabe trabajar con instrumentos insuficientes. Nosotros también confiamos en eso, confiamos en que el Señor es bueno, y a pesar de que seamos instrumentos insuficientes, saca siempre la mejor música cuando nosotros le predisponemos, le damos nuestros 5 panes y 2 peces, como decía Monseñor Bantuán en una de sus homilías, en una de sus predicaciones que hacía, que nosotros le demos al Señor y el Señor multiplica esto que nosotros le damos. Entonces, con gran alegría, ya finalizando, ya estamos en la parte final del mes de junio, el mes del amor, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, mes de grandes solemnidades, el mes de que celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que, como dijimos, no se pueden separar los corazones.
me pareció también hace poco también que se celebra también el Día del Corazón de San José, Castro de San José, suele ser el miércoles posterior por lo que estuve viendo. Ay, mira. O sea, me pareció una cierta lógica puntualmente también de celebrar el amor del Padre que Dios eligió para que sea Padre acá en la tierra de Jesús, que lo cumple de protector. Y hoy justo venía viajando a Concepción y me llamaba la atención también que es el santo silencioso ante cuyo silencio los demonios tiemblan. Esto decían ante los digamos de testimonios de exorcista, entre ellos el padre Gabriel Amort, que hablaban de San José, que es el temor de los demonios, porque en su silencio es más fuerte que sus gritos. Entonces, también ahí vemos, y lo traigo al punto de nuestra música litúrgica, la importancia nuevamente del silencio. El silencio también es música, porque también podemos oír lo que Dios nos habla y podemos hablarle a Dios. Hay veces que solamente necesitamos eso, el silencio, porque en el silencio es más fuerte que los gritos, que el ruido que tenemos todo. Entonces también tomar siempre conciencia de que el silencio también es parte de la música litúrgica, que está contemplado en la instrucción general del misal romano como una parte importante que ayuda a la contemplación, al mirar con amor al Señor, y tener también la experiencia que tenía San Juan María Vianney cuando contemplaba el Santísimo. Yo lo miro y él me mira, que él expresaba. Entonces, este misterio se va hilando, el Señor como que nos va hilando, aunque parece que nada tiene sentido de buenas a primeras, todo lo va hilando el Señor. Me acordaba de alguna vez, alguna misa que tuvimos un 8 de diciembre en la plaza, ¿te acuerdas? Con tanto calor y con tanto ruido, porque para nuestros hermanos de La Rioja y para los que nos escuchan de otros lados, cuando tenemos el 8 de diciembre, la fiesta de nuestra Madre Inmaculada, vienen los misachicos con sus bombos, sus flautas, y ellos están en la alegría de celebrarlo a la Madre de esa manera. Entonces, las misas que son al aire libre tienen ese poquito de contaminación ambiental en cuanto a ruido, porque todo el tiempo están con sus bombos y flautines. Y recuerdo una de las misas en las que cantamos, que bueno, nuestro coro se diferencia justamente por cantar siempre música litúrgica, música sacra, música adaptada a la celebración, propia de la celebración, no adaptada. Como después de que cantábamos reinaba el silencio, y era maravilloso escuchar el silencio. Sí, el respeto. Yo creo que también esto de la música litúrgica, cuando te lleva a Dios, te lleva al silencio. Por ejemplo, yo contemplaba el 13 de mayo y me recordaba también cuando estuve en octubre, tuve la gracia de estar en Fátima, en Portugal, en una multitud. Me acuerdo, si mal no recuerdo, eran como 130.000 personas. Wow. En mayo de este año. Era impresionante, la música sonaba, era un coro obviamente muy preparado, desde lo vocal, desde lo espiritual, se veía que estaba esto, pero una vez que se callaba, reinaba el silencio. Entonces era como que el momento de que nosotros le hablábamos a Dios, pero Dios nos hablaba al corazón ya. Exacto. En el silencio, en la intimidad del corazón. Entonces también eso. Entonces, retomando un poco el tema de lo que veníamos charlando, dialogando sobre la música litúrgica, tomando principalmente los puntos 40 y 41 de la instrucción general del misal romano, que recordemos que es el lugar donde están escritos cómo se debe celebrar la acción litúrgica, principalmente de la Santa Misa. Cada sacramento tiene también una pequeña instrucción que está en los rituales, que están marcados en rúbricas, se le llama rúbricas por el color rojo de esas letras. Entonces, las rúbricas, o como digo, la instrucción, nos marca, recordemos puntualmente, que lo que dice el 40 y 41,
de la instrucción general del misal romano. Dice: en la celebración de la misa debe darse gran importancia al canto, atendiéndole a la índole del pueblo y de las posibilidades de cada asamblea litúrgica, aunque no siempre sea necesario, por ejemplo, en las misas feriales, cantar todos los textos destinados de por sí a ser cantados. Se debe procurar que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que tienen lugar los domingos y fiestas de precepto. En la selección de las partes que de hecho se van a cantar, se hará preferencia a las más importantes y en especial a las que debe cantar el sacerdote o el diácono o el lector, con respuesta del pueblo o el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo. Se ha de dar primer lugar en igualdad de circunstancias al canto gregoriano como propio de la liturgia romana. Los demás géneros de música clásica y en particular, de música sacra y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse, con tal de que respondan al espíritu de la acción litúrgica y fomenten la participación de todos los fieles. Como cada día es más frecuente el encuentro de fieles de diversas naciones, conviene que esos mismos fieles sepan cantar juntos en latín con melodías sencillas, al menos algunas partes del ordinario de la misa, especialmente el símbolo de la fe y la oración del Señor. Bien, recordamos acá puntualmente, remarca que la importancia del canto, como también decía el Papa Francisco y que también nos recuerdan los papas, que no es un adorno, sino que es parte de la celebración. Entonces debe ser tratada con el mismo respeto, esmero, cuidado que debe tener, porque es algo sagrado, forma parte de la acción sagrada y no puede ser tomada a la ligera. De allí la importancia de que se le da como canto propio o la música propia del rito romano, que es el nuestro. Como recordamos la semana pasada, dentro de la Iglesia Católica tenemos otros ritos, de la mayoría que son de iglesias orientales, si mal no recuerdo son 23 ritos más. Entonces cada rito tiene su forma de celebrar la Eucaristía y son igualmente católicos, igualmente válidos, pero también tienen esa riqueza. Nuestro rito propio, que es el que tenemos aquí en América, traído ya por supuesto por medio de la evangelización que llegó a través de los españoles, los portugueses principalmente, es el rito romano. Entonces el canto propio del rito romano es el canto gregoriano. O sea, si alguien nos pregunta, ¿cuál es qué es lo que debemos cantar en cada celebración de la misa? La primera respuesta, el canto gregoriano. La segunda respuesta, que nos dice la instrucción general, es la polifonía, que no es que el canto sea más valioso, sino que realza el canto gregoriano. La semana pasada escuchábamos aquí un gloria de la misa de Angelis, que es la misa número 8, si mal no recuerdo, dentro del gradual romano, que como les dije era el cancionero oficial de la iglesia. Lo que hace la polifonía es resaltar más algún aspecto y embellecer más ese texto, y hace recordar también la diversidad de voces o a la creación misma, como también el Papa Benedicto XVI en una homilía, en un discurso también hizo resaltar, que es, y el Papa Francisco también lo recuerdo ante un discurso al final de un concierto. Entonces también hace resaltar esto, digamos, la diversidad de voces que se unen en un único texto, que es el texto que propone la Santa Iglesia, que nosotros recordamos es un tesoro que nosotros no tenemos el por qué olvidar, obviar o siquiera manipular a gusto y paladar. ¿Por qué? Porque no nos pertenece. Somos solamente administradores de este gran tesoro que debemos cuidar valiosamente. Y por último, y no menos importante, dice toda la demás música que esté preparada o pensada para este rito. De allí puntualmente que surgieron muchísimos, gracias a Dios, surgieron muchos compositores que crearon música para la liturgia, que está inspirada también en el canto gregoriano. ¿Por qué digo inspirada en el canto gregoriano? Porque cuando se recomienda hacer música litúrgica es cuanto más se parezca al canto gregoriano, en el sentido de que es un canto que es para Dios, puntualmente, y es un canto que es
o está destinado a cumplir los fines de la música litúrgica, que es la alabanza a Dios y la edificación de las almas. De tal forma de que cuando uno escucha la música litúrgica como tal, siente o percibe que no es una música común o del mundo, sino que es la música de Dios, puntualmente. Para ello nosotros la semana pasada habíamos hablado cuál es el criterio para elegir qué cantar en la misa, y nosotros habíamos visto dentro de los textos o qué consideraciones debíamos tener en relación a la música y qué consideraciones debíamos tener en relación a la letra. En relación a la letra, habíamos hablado de que hay defectos en algunas canciones que deberían evitarse en la celebración eucarística, que hablen sobre el individualismo, por ejemplo, mucho centrado en el yo, el sentimentalismo, como que hablan de seducción, o sea, lo llevan muy hacia lo superficial, o que no tiene suficiente presencia de la fe católica en el texto, es como que muy por arriba. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada sobre, por ejemplo, cantos a la Virgen que destacan solamente el aspecto humano de la maternidad, pero no, por ejemplo, no realza la maternidad divina, que sería cantar la fe, cantar un dogma, o sobre la Inmaculada Concepción, o sobre la Asunción, o sobre la virginidad de la Virgen, o sobre la concepción inmaculada de la Virgen, que muchas veces también a través de esta música se hace esta evangelización. Sí. Estos días, charlando con una compañera del trabajo, surgió una expresión, estaba un poco agotado yo de las cuestiones del trabajo, y dije, Ave María Purísima, me salió así como para exhalar, y mi compañera me dice, ¿qué significa esto de Ave María Purísima? ¿Por qué es purísima la Virgen? Es más, porque ni siquiera dijo la Virgen, porque es purísima. Y ahí surgió el tema de hablar de los dogmas de la Virgen. Entonces también cuando nosotros cantamos, también debemos proclamar nuestra fe. Entonces es importante que tenga el texto, la letra tenga la fe católica. También ahí podemos meter cantos, que a mí se me ha ocurrido un canto hoy, lo armemos y lo metamos. No. Acá la Iglesia nos indica que siempre todo canto tiene que ser aprobado por la autoridad eclesial de cada región, en este caso las conferencias episcopales. Así surgieron, por ejemplo, como les comentaba, el cancionero litúrgico propio de España, que tienen en España, el que dijimos, el gradual romano, que es el cancionero oficial de la Iglesia, como les dije, porque contiene todos los cantos propios de la misa, todas las antífonas de todas las misas de todo el año, las antífonas de entrada, las antífonas de comunión, los aleluyas previos al Evangelio o los versículos, lo tiene todo ahí, y las misas que estaba hablando, 1, 2, 3, 4, 5, la 8, la famosa de Angelis. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que cuando el texto tiene que ser también aprobado por cada conferencia episcopal. Así como les comentaba que hay un gran resurgir, digamos, por el estudio de la música litúrgica, así como en Colombia tuvieron hace poco un congreso litúrgico sobre música litúrgica, que fue invitado también Monseñor Marco Frisina, que es el actual director del coro de la diócesis de Roma, y que a partir de ese encuentro surgió la propuesta de armar un cancionero nacional litúrgico, para poder también un instrumento para todos aquellos que están prestando este servicio, decir, bueno, saber qué cantar y cómo cantar y para cuándo cantar. También eso va también a la formación musical que también tenemos que tener de los que estamos prestando este servicio, porque muchas veces no es porque no la queremos tener, sino porque no tenemos de dónde sacarlo ni quién la pueda proporcionar. Entonces es un gran apoyo tener una herramienta así como un cancionero litúrgico nacional, que esperamos prontamente también en nuestro país también podamos tener y compartirlo, que sea también un vínculo de unidad de nuestra Iglesia en Argentina. Y también obviamente evitar, también como otro punto, evitar la alteración de los textos del misal, porque si no le quitamos la fuerza que tiene de por sí el texto. La música está digamos, en virtud del texto, no el texto en virtud de la música. Entonces siempre tiene que prevalecer el texto.
En relación a esto, a las letras, y en relación a la música, evitar músicas sentimentales o con ritmos monótonos, o melodías de origen profano, por ejemplo, esta cancioncita, cancioncita con el respeto que merece cada obra que fue creada, porque fue pensada para un momento, la voy a traer para acá. Por ejemplo, aunque muy difundida, el Ave María de Schubert nunca fue pensado para ser un Ave María. Solamente fue lo creó como parte de una ópera. Decía sí en una parte de Ave María, pero en el texto decía otra cosa. En el texto, porque forma parte de una ópera, de otra obra, pero se introdujo el Ave María, lo pusieron completo, o sea, como que lo forzaron. Hay otro canto también que podríamos decir, hay un Padre Nuestro, que si mal no recuerdo, creo que hay una canción, un Padre Nuestro con los sonidos del viento, creo que así se llama la canción, la melodía es muy bonita, pero le ponen el texto del Padre Nuestro. También ahí hay que tener ojo al piojo, porque no es música que está pensada para ese Padre Nuestro. La desaparición del canto gregoriano por ahí nos hace pensar o la polifonía clásica, que bueno, que ya nada que ver, o sea, ya no debe existir. Hablábamos la semana pasada que hay un pensamiento de decir, el canto gregoriano ya no va más, porque el Concilio Vaticano dijo que hay que ayornar. No, error, porque el Concilio Vaticano lo primero que dice es que el canto gregoriano es el canto propio de la liturgia romana y se debe promover como tal. Y además se pueden incluir, pero le da la prioridad al canto gregoriano, y el canto gregoriano implica la música, el idioma del latín también, que como dijimos que es vínculo también de comunión con toda la iglesia. Y ahí me recuerdo un poco esto de lo que decía Garro, estábamos hablando hace un rato, de cuando fuimos invitados a cantar en una parroquia en San Miguel de Tucumán, y el padre al final de la misa dice, ¿no sintieron que estábamos como en el Vaticano? A veces nosotros cantamos en español, no cantamos en latín, en todo eso, pero a lo que tal vez el padre quería hacer referencia, tal vez esto de la polifonía de las voces, o tal vez algún pedacito en latín, y que también te traslada y te hace sentir que estás en sintonía con el corazón de la iglesia, por decirlo de alguna forma, una expresión que se suele hablar con la Santa Sede, donde está Pedro. Por ejemplo, también el tema de la utilización de instrumentos no aprobados o irrupción de instrumentos de marcada profanidad, o sea, hay que tener cuidado con respecto también a los instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Hay instrumentos que no son propios propiamente. Si vamos a hablar como un instrumento como tal, siempre va a ser, se propone que sea el órgano como tal, pero no deja, digamos, de lado a los otros instrumentos, siempre y cuando sean aprobados por la autoridad, y también no sea el objeto, el centro del instrumento, o que supere a la voz. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, yo podría tranquilamente decir, una guitarra puede ser un instrumento no aprobado en tanto y en cuanto aparezca más la guitarra que el canto. Bien. Por ejemplo, incluso podría decir que el órgano no es un instrumento óptimo si tapa al canto. ¿Me explico? O si el órgano en sí mismo, o el organista que tal vez está a cargo, lleva el ritmo de tal manera que nadie lo puede seguir. O también se hace es sobre la forma, por ejemplo. No es el instrumento en sí, sino la forma. La forma, y también, vuelvo a insistir, si está aprobado puntualmente. Por eso, ¿cuáles son los no aprobados? Y ahí no tengo una lista, porque eso lo va a determinar siempre en primer lugar, el señor obispo, la conferencia episcopal, y va a decir esto sí, esto no. Bien. Hasta donde yo sé, no hay una nómina, como tal, decir no. Perfecto. No hay una nómina. Pero este es el principio que uno tiene que estar. O sea, si uno dice, bueno, yo quiero, mi coro tiene un bajo, ¿lo puedo meter el bajo? Pregunte. ¿Y qué función va a tener? Entonces, puntualmente va a haber eso, porque también podría tener una orquesta. Podría tener tranquilamente una orquesta. Y me va a decir,
Y bueno, en una orquesta tengo multiplicidad de instrumentos, entonces yo no puedo decir este instrumento sí, este instrumento no. ¿Por qué? Porque va en función. Por ejemplo, estuvimos viendo, si pudieron seguir las misas del Santo Padre en España, eran coros gigantes y orquestas gigantes. Entonces ahí yo, ¿qué le podría decir al percusionista? Amigo, no toques la percusión porque no, porque está pensado en función de la celebración y está armonizando. Entonces, no es que este instrumento sí, este instrumento no, sino que el instrumento tiene que estar en función, en virtud del canto como tal. Perfecto. Entonces, ese es el punto que uno hay que tener en cuenta. ¿Quién aparece, el instrumento o la voz? Uh-huh. Entonces, por eso no puedo decir tajantemente esto sí, esto no. Claro. Puntualmente, hay cosas, si es que tiene algo que me lleva a lo profano, o sea, no me lleva a Dios, sino que me lleva a mí mismo, a la tierra, lo que puntualmente, y ahí yo estaría dudando. Bien. Eso no es. Bien. Entonces, ese es el punto que nosotros deberíamos tener en cuenta. Yo siempre tenía ese parámetro, cuando la música, sea canción, sea instrumento, se queda en el cuerpo, cuando nos quedamos haciendo el changa, el ritmo ese que se queda en el cuerpo, no es, esa no es. Claro. Simplemente eso, más allá de lo que dice puntualmente el instructivo, ¿no? Tal cual. Hay unas cuestiones bastante complejas en este sentido también, de que también como una alerta para nosotros también que hay una disminución realmente de la parte cantada, como decía la instrucción general del misal romano, por parte de los sacerdotes o por parte también del pueblo, tal vez por formación, tal vez por timidez o por lo que sea. Tal vez, y eso no implica que no se deba cantar. Algo particular que nosotros sí recordamos del Papa Francisco, él no cantaba los textos, pero nunca dijo que se deje de cantar. Es más, no sé cuál será el motivo, el Papa habrá tenido un motivo, pero por ejemplo, en la doxología, que es el por Cristo con él y en él, si bien el Papa no hacía la entonación, todos los demás lo entonaban y él lo mismo lo hacía. O sea, él no cantaba en vivo, o sea, no cantaba a través del micrófono, sino que lo hacía, que los demás cantaban y él se sumaba en su voz. O sea, no lo hacía él público. No sé el motivo, el Señor solamente sabrá y el Papa Francisco sabrán esos motivos. Su pulmón, porque te acuerdas que tenía su problema de pulmón, ¿no? Tal cual puede ser, no lo sé realmente, pero esto no implica que el Papa no haya querido que se canten, ni que esté en contra de que se cante, porque lo mismo se cantaba. Entonces, es muy importante también esto, porque uno no puede, si bien es cierto hay una disminución del canto por parte de muchos sacerdotes, también puede ser por una cuestión de formación, una cuestión de timidez, una cuestión, pero que es una realidad. Pero eso no implica que, por ejemplo, no puedan hacerse. Incluso el canto del pregón pascual, la iglesia indica que si no lo canta el sacerdote, lo cante un diácono, y si no lo canta un diácono, lo haga un cantor, lo haga alguien. Sí. Porque es tan importante ese canto que es necesario que sea realzado. Quizás va a omitir algunas partes si es un cantor, pero lo mismo se hace. Entonces es importante. Y otro punto que marca también a veces una realidad actual que tenemos es que la desaparición del latín como tal, Musica Sacram, que es un texto del Papa Pablo VI, establece que los pastores de almas cuidarán de que además de la lengua vernácula, los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde, que también lo dice la instrucción general del misal romano. De hecho, y salvo en algunas comunidades religiosas, algunos seminarios y en algunas parroquias, la totalidad de los fieles, al menos en Argentina, ignora la forma de cantar en latín, en las partes del ordinario. Quizás también es esto una invitación a que nosotros podamos recuperar este tesoro de unidad, que es un vínculo de unidad también. La Eucaristía es vínculo de unidad por sí, porque es el Señor el que nos une. Pero también hay signos y hay gestos propios puntualmente que nos demuestran esta unidad. La unidad de la Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica, del rito romano, por ejemplo el latín. Que si bien lo escuchábamos en la instrucción general,
del misal romano. Si bien estos son rasgos negativos, hay una cuestión que está enmarcada en la cultura actualmente de Occidente, y por ahí también esto también surge de tal vez del querer llegar a más, entre comillas, termina siendo un empobrecimiento. En vez de darle más, le damos menos. Entonces, por ahí nosotros estamos dejando la vara más baja y la vara más, debemos pensar en la vara más alta, que es Dios. Entonces, por ahí, cuanto más, van a decir, bueno, uno quiere hacer unas cosas más grandes. No, la cosa es ir creciendo, porque no es para nosotros. Claro, es darle gloria a Dios. Es dar gloria a Dios, y entonces que cuando venga la celebración pueda sentir que estoy en la celebración, que le pudimos dar gloria a Dios. Y también aquí el coro cumple una misión, una función misionera, cuando puede llevar esto también a diversas comunidades, como tuvimos la gracia de nosotros de poder participar en las misiones, en las últimas misiones que se dieron en la parroquia. Nosotros no estuvimos misionando, realmente estuvieron misionando los chicos de la infancia misionera, que gracias a Dios y que el Señor despertó en ellos esa hermosa vocación de anunciarlo. Bueno, nosotros fuimos a acompañar esa misión y también misionar desde la música, desde la voz, y a veces sentir que la misión se concluya también con una celebración que me lleve más a Dios. También tal vez en algún momento en las mentes y los corazones de esas personas digan, bueno, fue un momento que me encontré con Dios también a través de la música, tal vez llevarle la experiencia de San Agustín a muchas personas. Entonces allí también tenemos los coros una gran misión. Entonces esto es importante que nosotros podamos tener esto en claro. El cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, que es un libro entrevista, que si los pueden conseguir sería muy bueno. Yo particularmente admiro la figura del Papa Benedicto XVI, su claridad, su sencillez, su profundidad, y como él se denominó siempre, es un servidor de la verdad, puntualmente. Entonces él tenía esa claridad y la precisión también, como profesor que era, de llevar el sentido a lo que él quería puntualmente. Él decía: lo que en realidad han hecho muchos liturgistas es dejar a un lado este tesoro, declarándolo accesible a pocos, y abandonarlo en nombre de la comprensibilidad para todos y en todo momento de la liturgia postconciliar. Consecuencia: no más música sacra, que se deja en el mejor de los casos para ocasiones especiales y en las catedrales, sino solo música al uso, con cancioncilla, melodías fáciles, cosas corrientes. Miren qué fuerte lo que está diciendo. Es como nosotros particularmente, en vez de elegir la perla preciosa, elegimos, nos conformamos con el espejito de color, como decían los españoles. Hablaban, nosotros nos conformamos con los espejitos de colores. No, tenemos un gran tesoro, que es la música litúrgica, el canto gregoriano. Hay mucha música litúrgica que es más actual, o sea, que es en el sentido de que hay compositores que son contemporáneos, como Monseñor Marco Frisina, o compositores que fueron más recientes del lado en español, como el Padre Catena, el Padre Palazón, Lucien Deis en Francia. Entonces tenemos muchas personas que han tomado este tesoro y que, guiados principalmente por Dios y también asistidos por las conferencias episcopales que lo han apoyado, han creado música para las celebraciones que puedan ayudar a esto, a dar la gloria de Dios y también a la santidad de las almas. Nuestra misión es ser un poquito más trabajadores, investigar, buscar, informarnos, y siento que este programa es una gran luz para quienes hacen música litúrgica, quienes están en los coros, porque estamos dando las luces para que dejemos la chatura y volvamos al diamante de la iglesia, ¿no? Que es la música ya pensada litúrgicamente. Así es.
Bien, seguimos en esta tarde aquí con Ro y seguimos charlando sobre la música litúrgica y bueno, también estábamos hablando cuáles son un poco luces y sombras en el sentido de qué elegir cantar en cada celebración de la misa cuando nos toca pensar y preparar la celebración. Tomando en cuenta esto con respecto al texto, a la música puntualmente, y también al también ver cuáles son nuestras limitaciones y también nuestros desafíos. Pensar, esto también es esto de ver dónde estamos, analizar la cuestión y también generar un plan de acción de decir, bueno, de mejora de cada uno, digamos, pensando no solamente en nosotros, en gustos personales, o en algo particular, sino en lo que la Iglesia nos manda, porque tampoco nosotros no somos los dueños de la celebración, no tenemos derecho a alterar algo de lo que no nos pertenece, debemos cuidarlo, como decía el Papa, este tesoro, no podemos dejarlo de lado. Claro. El Papa Benedicto en este libro también hacía referencia, dice que no le resulta difícil al cardenal mostrar también aquí el abandono teórico y práctico de las orientaciones del concilio, según el cual la música sacra es en sí misma liturgia, no simple embellecimiento accesorio, es parte de la liturgia. Como dijimos la vez pasada, no existe grupo de liturgias y el coro por separado, no, son una misma parte, o sea, son parte del mismo grupo, del mismo equipo. Por ahí una cosa que nos causa gracia, que Ron debe decir, se debe acordar siempre, a veces cuando faltan las voces o las manos empiezan a manatear de los que estamos siempre o los que podemos estar, sí. Podés leer la lectura, podés pasar la limosna, levantar la limosna, podés preparar las ofrendas, podés ayudarle al Padre. Está bueno si no hay nadie más, capaz que estamos el Padre y yo, listo, yo tendría que hacer todo. Pero si hay otras posibilidades, si yo ya tengo mi oficio puntualmente, que es cantar, y hay alguien que pueda venir y no hay nadie más, y hay alguien que pueda hacerlo, poder prepararlo previamente, no que salir a última hora también, porque también eso habla del amor a la preparación de la celebración. Cosa que no se da porque nos pasa cuando estamos de turno como grupos parroquiales, que invitamos a gente que sea lectora y les pedimos, venga 15 minutitos antes, así lee, se prepara y estamos con el corazón en la boca porque no llegan. Entonces siempre manoteamos a lo seguro, que está siempre sabe, que lea siempre y el Padre siempre nos invita a abrirnos, a invitar a toda la parroquia, pero es muy difícil. Sí, por ahí el tema también es esto de que comprender también que es un ministerio al cual no todos van a estar llamados, aunque el Papa Francisco siempre decía todos, quiere decir que todos estamos invitados, son muchos los llamados pero pocos los escogidos, decía el Señor. Sí. Entonces, también quienes cumplan alguna función ministerial dentro de la celebración deben tener esa debida preparación para poder tratar de cumplir, sino hacer su servicio de la mejor forma posible. Entonces eso también nos va a ayudar a seguir creciendo, entonces ponerle el amor a lo que hacemos, a nuestra celebración. Seguía diciendo, según él sería también fácil hacer ver el abandono de la belleza se ha revelado a la luz de los hechos el motivo del desconcierto pastoral. Dice, se ha hecho cada vez más evidente el pavoroso empobrecimiento que se manifiesta allí donde se desprecia la belleza y el hombre se somete solo a lo útil. La experiencia ha demostrado que el atenerse únicamente a la categoría de lo comprensible para todos no ha conseguido que la liturgia fuera verdaderamente más comprensible, más abierta, sino más pobre. Liturgia simple no significa liturgia mísera o barata. Hay una simplicidad que viene de lo vulgar y hay otro que proviene de la riqueza espiritual, cultural e histórica. Hay una expresión que usa la instrucción general del misal romano que siempre me parece que es un vector, algo que nos va a dirigir cómo debemos elegir, es hablar, si es que hablamos de algo sencillo, tiene que ser una noble sencillez. Una noble sencillez, no algo vulgar, no algo
a lo así nomás, por decirlo de alguna, a lo croto, como diríamos así. Sí. ¿Por qué? Porque Dios se merece siempre lo mejor de nosotros, Claro. la mejor opción, no lo que... el descarte. El descarte de tiempo, de preparación, sino lo mejor, siempre lo mejor, porque Él nos da siempre lo mejor. Se ha rechazado la incomparable música de la Iglesia en nombre de la participación activa, pero ¿no puede esta participación significar también un percibir con el espíritu, con los sentidos? ¿No hay actividad alguna en el escuchar, en el intuir, en el conmoverse? ¿No supone esto empequeñecer al hombre, reducirlo a la expresión oral, precisamente cuando sabemos que lo que en nosotros hay de racionalmente consciente, lo que emerge a la superficie es tan solo la punta de un iceberg respecto de la totalidad de nuestro ser? Plantearse estas preguntas no significa ciertamente oponerse al esfuerzo para hacer que todo el pueblo cante. No significa oponerse a la música al uso. Significa oponerse a un exclusivismo, solo a esta música, que no encuentra justificación ni en el concilio ni en las exigencias pastorales. La Iglesia que solo hace música corriente cae en la ineptitud y se hace ella misma inepta. La Iglesia tiene el deber de ser también ciudad de gloria, ámbito en el que se recogen y elevan a Dios las voces más profundas de la humanidad. La Iglesia no puede contentarse solo con lo ordinario, con lo acostumbrado, debe despertar las voces del cosmos, glorificando al Creador y descubriendo al mismo cosmos su magnificencia, haciéndolo hermoso, habitable y humano. También aquí, como a propósito del latín, se habla de la mutación cultural, más aún casi de una mutación antropológica, sobre todo en los jóvenes, cuya sensibilidad acústica se ha atrofiado a partir de los años 60 por influencia de música rock y de otros productos afines. Hasta tal punto que se permite, en experiencias pastorales, según las experiencias pastorales en Alemania, hoy sería difícil hacer que muchos jóvenes escucharan y menos aún que interpretaran las antiguas corales de la tradición alemana. Eso decía el Papa. El Papa Francisco, en un discurso de marzo de 2017, coincide en constatar algunos de los problemas mencionados. Dice el Papa Francisco: ciertamente el encuentro con la modernidad y la introducción de las lenguas habladas en la liturgia han provocado muchos problemas de lenguaje, de formas y de géneros musicales. A veces ha prevalecido una cierta mediocridad, superficialidad y banalidad, a expensas de la belleza e intensidad de las celebraciones litúrgicas. Es muy fuerte lo que el Papa nos está diciendo. El Papa Francisco lo dijo muy claro, y acá remarco, vuelvo a resaltar esto que hablábamos hace un rato, si tal vez el Papa no cantaba, pero nunca dijo nada en contra de la música que te pueda llevar a elevar a Dios, jamás. El Papa destaca la necesidad de mediar entre dos mundos, encontrar el sano y el verdadero equilibrio. Al respecto emerge una doble misión que la Iglesia está llamada a perseguir, especialmente a través de los que de distinta forma trabajan en este sector. Se trata, por una parte, de proteger y valorar el rico y variado patrimonio heredado del pasado, utilizándolo con equilibrio en el presente y evitando el riesgo de una visión nostálgica o arqueológica. Eso es viejo, no se debe cantar más. Por otro lado, es necesario hacer que la música sacra y el canto litúrgico sean plenamente inculturados en los lenguajes artísticos y musicales de la actualidad. Sepan encarnar y traducir la palabra de Dios en cantos, sonidos, armonías que hagan vibrar el corazón de nuestros contemporáneos, creando también un oportuno clima emotivo que disponga la fe y suscite la acogida a la plena participación al misterio que se celebra. No se trata de caer en posturas extremas, ni dejarnos vencer por el pesimismo, sino de intentar recuperar el verdadero espíritu del concilio a través de su letra. Como decía el Papa Benedicto XVI, hay que hablar en una hermenéutica de la continuidad y no de una hermenéutica del corte. ¿Qué quiere decir esta hermenéutica? Una interpretación de la continuidad de lo que antes sucedía antes del concilio y después del concilio. Solo que se hubo una claridad. No es que lo anterior era viejo, era malo y lo nuevo es lo bueno, ni que lo bueno es lo viejo y lo malo es lo nuevo. No, sino que nos hace ir de nuevo a la fuente misma. Asimismo, en estos días que hablaba con Ro con respecto a la música litúrgica,
tenía pensado un poco más desarrollar qué es lo que nos decían los papas puntualmente, arrancando de Pío X, Benedicto XVI, nuestro querido Papa León XIV, que tan claramente habló también a los coros en el jubileo de los coros en el año pasado, el 23 de noviembre del año pasado, cerca de la fiesta de Santa Cecilia, en las últimas homilías, en las últimas catequesis de los miércoles que el Papa habló sobre la liturgia. Pero bueno, este tema también va incluido también esto, sí, lo que los papas nos fueron diciendo a lo largo del tiempo sobre la música litúrgica y qué criterio debemos tomar nosotros para elegir, hasta que podamos tener un cancionero oficial, que recemos para que pronto pueda ser una realidad, que tal vez pueda tener el tesoro de la música gregoriana que proviene del gradual, tener el tesoro de la música en español que ya conocemos, no solo en el texto, sino también en la partitura y tal vez incluso hasta en ciertas polifonías que podrían tener, y también pensar en las nuevas producciones pensadas para la liturgia, tomando en cuenta estas consideraciones sobre la letra, sobre la música, y también teniendo en cuenta las realidades que nosotros tenemos y el espíritu que debe regir en cada coro. Son muchos los coros que aman al Señor y que ponen su don a su servicio, y sé que están deseosos de poder aprender más, de poder seguir amando al Señor en el canto. Entonces también debemos rezar este próximo 29 por el Papa que tenemos, y también amar a nuestro Santo Padre, porque también nos pueda dar luz, nos pueda dar guía en este camino también sobre el valor de la música litúrgica, también que el Señor pueda iluminar a nuestros obispos para que también puedan ayudarnos también a poder hacer este servicio que, como dijimos, y el Papa mismo Francisco lo recordaba, no es un adorno, y que realzarlo con la belleza que lo debe caracterizar, como decía el Papa Benedicto, y quitar todo lo profano, que el Papa Pío X también lo dice en su carta Trales Sollicitudine, que todos estos textos lo pueden encontrar, gracias a Dios, al internet, lo pueden encontrar, leer y profundizar en este tiempo, y también nos puede ayudar a hacer un criterio para preparar correctamente los cantos para la celebración, y también ponerlo a debate dentro de cada grupo de coros nuestros, que también tenemos que procurar tener nosotros esa formación espiritual, formación litúrgica, la formación espiritual, la formación musical, también para poder cantar como corresponde a la celebración eucarística. Así que estamos aquí muy contentos, y bueno, acá tenemos la presencia de nuestro director, con gran alegría, acá que los saludamos. Estamos acá recordando también al Santo Padre, que recordamos que el próximo 29 rezamos por él, y tener presente también esto que la barca de Pedro, nosotros estamos dentro de esa barca y tenemos que rezar para que sostenga bien el timón y nos guíe por la verdad en medio de las turbulencias del mundo, de este mar que el diablo nos quiere tirar por todos lados, y tenemos que hacer como nos decía, recuerdo lo que decía San Juan Bosco, atascarnos ahí en la columna de la Eucaristía y la columna de la Virgen. Así que con gran alegría también rezar por el Santo Padre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad que yo tengo, no sé, a mí me ha dado mucha esperanza el viaje del Papa a España, sobre todo por el lema que puso, ¿no? Alzar la mirada. Alzar la mirada, ¿no? Me suena al Duc in altum que decía Jesús a los apóstoles, ¿no? Vayan hacia lo alto, cuando los mandó a navegar los mares del mundo. Vayan hacia lo alto. Lo alto en el mar es lo más profundo. Ir a lo alto del mar es ir a lo más profundo, ¿no? Allí donde el alma puede
encontrar el sentido más profundo de su existencia, de dónde viene, hacia dónde va, qué tiene que hacer por este mundo. Y este llamado del Papa, no sé a quién se le habrá ocurrido, supongo que a él, alzar la mirada. Cuánta falta le hace al mundo, incluso a través de la música sacra, ¿no? Levantar la mirada, salir de nosotros mismos, de nuestros propios ritmos, de nuestros propios gustos, ¿no? Y asumir el gusto de la iglesia toda. Y cuando digo eso, no digo de la iglesia de hoy, sino de la iglesia de siempre. Nuestra iglesia tan rica que tenemos, que tiene un bagaje cultural maravilloso, ¿no? Y en la música también. Tal cual la música litúrgica, sinfónica, es tan bonita, tan linda, y te eleva tanto, ¿no? que ahí nosotros podemos comprender y podemos decir que mundo maravilloso en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo empezamos a mirar desde Dios. Y empezamos a tener la mirada en el cielo, como dice, y la mirada en el cielo es la mirada en Dios literalmente. Alzar la mirada es mirar a Jesús, sí. dejar de mirar en el pupo y mirar al que vale la pena mirar. Sí, no, en los seres humanos, cuando nos miramos a nosotros, procuramos conformarnos entre nosotros y que cada uno haga su gusto, cada uno lo que le gusta, y eso no se puede realmente, ¿no? No se la puede dividir a la iglesia así como una pizza, ¿no? Con pedacitos para cada uno, ¿no? La iglesia es una, por eso el Papa insiste en la unidad de la iglesia, y esa unidad la vamos a hacer yendo en la barca con Pedro mirando hacia lo alto, ¿no? Mirando hacia lo alto, y saquemos lo mejor está en este bagaje cultural de la iglesia a través de la música litúrgica, que toca la fibra más profunda del alma, ¿no? No es una música para el hombre, es una música para Dios, ¿no? Y cuando estamos en esa ascensión, entonces podemos decir qué maravilla que es Dios, qué maravilla que es la iglesia, todo lo que recibimos en ella. Así es, Padre. Le agradecemos que nos haya acompañado acá en estos últimos minutitos, acá, y bueno, ya despidiéndonos para finalizar, y bueno, no olvidarnos de rezar por el Santo Padre el próximo 29, día de los Santos Pedro y Pablo, el día del Papa. Entonces expresar nuestro amor y nuestra comunión por el Santo Padre. Padre, si nos regala la bendición para nosotros, que estamos acá, todos los oyentes de Radio Morenita del Valle, también Radio Catedral San Nicolás de Bari en La Rioja, que nos están acompañando por las ondas de la radio, estos vínculos que nos unen o que nos muestran esta catolicidad de la Iglesia. Qué lindo. Esta mañana también estuvimos en contacto con las radios amigas. Les mandamos un saludo a los riojanos de parte de los tucumanos. Claro, que están contentos por celebrar nuevamente a su santo patrono, a San Nicolás, en sus fiestas de invierno, próximamente en julio. Ah, mira qué lindo. Sí, bueno, algún día tenemos que ir. Llegaremos, ¿no? Ahí. Llegaremos a la radio y nos podremos conocer así, cara a cara, ¿no? Vis a vis. Bueno, que Dios los bendiga a todos, que a través de la Santa Misa de hoy todos puedan elevar su espíritu, elevar la mirada a Cristo y pensar un poco más en Dios y dejar un poco las máquinas del mundo, ¿no? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Hemos finalizado este programa de Cantemos al Amor de los Amores. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Que tengan un bendecido fin de semana. Dios les bendiga y nos encontramos próximamente.
Desde Concepción, Tucumán, Argentina, Radio Morenita del Valle, 104.5, la voz de la madre en tu hogar.